Últimas tomas, vamos a comenzar. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo, en septiembre, la bienvenida al acto inaugural del curso del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy, en este primer acto del curso, tenemos la especial satisfacción de recibir al primer ministro de Finlandia, señor Jyrki Katainen, y el honor también de que haya aceptado presentarle la vicepresidenta del Gobierno de España, doña Soraya Sáez de Santamaría. La tribuna es suya. Primer ministro de Finlandia, presidente de las Cortes Generales, defensora del pueblo, autoridades, queridos amigos, permítanme que, siendo hoy 11 de septiembre, dedique mis primeras palabras a dar de nuevo un mensaje de solidaridad después de estos años a todos aquellos que vivieron, padecieron en sus familias ese trágico día. Como país, España, el nuestro, que por desgracia conoce muy bien los efectos del terrorismo, creo que es un día para de nuevo mostrar la fortaleza, la fuerza de todas las democracias frente a quienes utilizan el terror y la violencia para sus fines políticos. Después de esa fecha, hemos aprendido todos que la unidad y acción frente a los terrorismos es el mecanismo más fuerte, más solvente, más legítimo que tiene el sistema democrático para luchar frente a los que le agreden. Recordar de nuevo a todos los que vivieron, padecieron y sufrieron ese día, que detrás de ellos está toda la fuerza de la democracia y todo el calor de quienes pensamos que tenemos que defender nuestro sistema y nuestros derechos, porque es la defensa misma de la dignidad y de la humanidad. Dicen que los momentos especialmente difíciles es cuando se conoce el verdadero carácter de las personas. España atraviesa un momento complicado y es ahora cuanto más se agradece, primer ministro, la cercanía y el apoyo de nuestros socios europeos. Por ello, me honra tener la oportunidad de dar la bienvenida y presentar al primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen, en el Foro Europa. Este foro siempre nos ha permitido compartir ideas y nos invita a buscar respuestas efectivas para los grandes debates y, muy especialmente, para los debates europeos. Esto, ahora más que nunca, nos hace avanzar en el análisis, en el estudio de las causas y los efectos de la crisis que se vive en Europa y muy especialmente de la crisis de deuda que padecemos algunos. Resulta un verdadero privilegio tener hoy la oportunidad de llevar a cabo este ejercicio de reflexión con el primer ministro Katainen, que tiene la generosidad de compartir con nosotros la experiencia de su país y su propia experiencia política, experiencias en ambos casos sencillamente admirables. A lo largo de su carrera política, Jyrki Katainen ha sido un ejemplo constante de las cualidades que definen a un buen político y a un buen gobernante. En Finlandia, en España, en cualquier país del mundo que aspire a ser una democracia avanzada, la sensatez, la moderación y la capacidad de diálogo son los valores a los que debe responder cualquier político que entienda su tarea como un servicio público. Y esos valores, junto con la responsabilidad y la determinación,
son las máximas que debe cumplir un gobernante que pretenda ejercer su compromiso desde la lealtad más absoluta con su país. Estos son precisamente los rasgos que han marcado la figura del primer ministro, incluso desde antes de alcanzar ese cargo. Inició su carrera política en la esfera más cercana al ciudadano, en la política local, como miembro del Consejo Municipal de su ciudad natal en 1993. Es este un punto que comparte con el presidente Rajoy. En solo 6 años se convertiría en diputado en el Parlamento de Finlandia y contribuyó a la transformación del Partido de la Coalición Nacional. Manteniéndolo fiel a sus ideales fundacionales y abandonando viejas divisiones, fue capaz de convertir su partido en el más votado en las elecciones de Finlandia en el año 2011. Pero siendo grande este éxito, que lo es, el mayor de sus logros fue la labor que llevó a cabo y que sigue llevando a cabo para forjar un gobierno estable en su país. Apoyándose en una voluntad clara de acuerdo, fue capaz de afrontar el fraccionamiento de su Parlamento Nacional y demostrar un liderazgo clave para alcanzar la formación de un gobierno de coalición de base amplia. Su gobierno incluye en su seno otros 5 partidos con diversas ideologías, como el Partido Socialdemócrata, la Liga Verde, la Alianza de Izquierda, el Partido Democristiano o el Partido del Pueblo Sueco. Un equilibrio como el descrito, pónganse ustedes en el caso español, tiene, lógicamente, sus serias dificultades, pero él ha sabido tejer alianzas, calibrar diferencias y coordinar decididamente la acción de gobierno. El primer ministro Katainen ha demostrado contundentemente su capacidad para alcanzar, gracias a un espíritu constructivo y abierto, consensos amplios. Ha sido capaz de aunar voluntades cuando existen, porque existían, deseos reales de diálogo más allá de las diferencias ideológicas. Este principio tampoco entiende de fronteras ni geográficas ni temporales, por lo que no conviene perderlo de vista. Más todavía en un momento como el actual, en que las dificultades pueden resultar terreno abonado para radicalismos, populismos o nacionalismos malentendidos. No debería extrañar a nadie que el primer ministro de Finlandia haya logrado estos éxitos, ya que ha demostrado en múltiples ocasiones tanto su habilidad como su capacidad. Si en el año 2007 muchos se sorprendían al ver que era nombrado ministro de Finanzas con 35 años, un año después de su nombramiento era público y notorio que se había convertido en uno de los más destacados ministros de Finanzas de Europa, llegando a ser reconocido como el mejor del continente por el periódico de negocios más leído a nivel mundial. Su prestigio encuentra el mejor respaldo y la mejor plataforma desde hace poco más de un año como primer ministro. Desde su responsabilidad, Katainen ha hecho que la voz de Finlandia sea especialmente escuchada y valorada en Europa. En un momento en el que algunos quieren destacar el escepticismo finés, él defiende la Finlandia de vocación europea. En un momento en el que tanto se ha hablado de cautelas en torno a soluciones que se plantean desde Europa, yo quiero poner en valor el trabajo del primer ministro para pasos a nivel europeo contra las percepciones existentes sobre la estabilidad del euro. Este compromiso inquebrantable del primer ministro con Europa y con su moneda es sin duda algo que nos une en una voluntad compartida. Porque ese es el compromiso de España. Somos conscientes de que los desafíos actuales son de dimensiones continentales. De la misma manera que en el Gobierno de España estamos plenamente comprometidos con la adopción de las medidas necesarias a nivel nacional para superar la crisis económica, trabajamos en el ámbito europeo para garantizar la absoluta irreversibilidad del euro. No solamente valoramos el euro como un compromiso que adquirimos hace años, sino como una condición de la que no podemos prescindir en los años venideros. Y por lo mismo, también defendemos que la solución a esta situación no la encontraremos eligiendo caminos diferentes, sino avanzando juntos en el proceso de construcción europea hacia una mayor integración. Estoy convencida de que Finlandia y España compartimos esa vocación, porque ambos países coincidimos en muchos más elementos en común de lo que cabría esperar en un primer momento de dos naciones superadas por casi 3.000 kilómetros de distancia. Ambos mantenemos una importante cercanía por nuestra experiencia en el pasado y por nuestras ambiciones para el futuro.
Como ejemplo histórico baste citar que tras la independencia de Finlandia en 1917, señor embajador, Madrid fue una de las 7 capitales en las que la joven Finlandia decidió abrir una embajada, demostrando que los intercambios políticos, económicos y culturales estaban por encima de las dificultades que pueden imponer las distancias geográficas. Tampoco las distancias nos impiden mantener la capacidad para aprender unos de otros. Y la historia, de nuevo, nos da la razón. En los años 90, Finlandia experimentó una importante crisis económica y financiera, pero con un ambicioso programa de reformas fue capaz en 4 años de resolver sus problemas de financiación y transformar su modelo económico. El Gobierno de Finlandia realizó una importante reforma financiera para garantizar los depósitos, intervenir en diversas entidades dotándolas de capital y transferir los préstamos problemáticos a una entidad creada por el Gobierno. No sé si esto les suena. Simultáneamente llevó a cabo una serie de reformas estructurales, programas de austeridad y racionalización del sector público, al tiempo que se adoptaban medidas para trascender de un modelo económico muy centrado en el consumo y la demanda interna a uno en el que las exportaciones, la inversión y el consumo estaban más equilibrados. Se apostó por las nuevas tecnologías, se asentó una enseñanza de calidad y se favoreció la apertura económica de Finlandia al mundo, dando pasos decisivos para su integración en la Unión en 1995. Después de este proceso, conviene hacer notar que Finlandia mantiene la calificación de AAA, a pesar de haberla perdido en el pasado, algo que demuestra claramente el valor de las reformas y hace que se haya convertido en el espejo en el que pueden mirarse muchos Estados europeos. Esta experiencia, muy en sintonía con el impulso reformista que está desarrollando el Gobierno de España, viene a certificar que los esfuerzos y sacrificios unidos al sentido de Estado, a la determinación por adoptar las medidas necesarias para salir de la crisis, se ven premiados más allá de las dificultades que el corto plazo impone. Y ahora toca pensar en el medio y en el largo plazo, en el futuro de nuestros hijos y de sus hijos. Estoy firmemente convencida de que, de la misma manera que Finlandia lo hizo en los años 90, en España vamos a salir de la situación que atravesamos con fuerza, con mayor solidez y con mayor determinación. Y este debe ser el espíritu compartido y el aliento común de todo el país. Sé que el primer ministro comparte esta convicción, porque ambos coincidimos en que las fortalezas de España van mucho más allá del riesgo en el corto plazo que pueden atribuir los mercados. La visión errónea sobre estos riesgos, a pesar de las reformas, ha sido calificada por el primer ministro como injusto. Más allá de las garantías a la hora de establecer mecanismos, como el apoyo financiero a las entidades españolas que el Gobierno de Finlandia ha buscado y acordado, lo cierto es que el primer ministro ha defendido de forma decidida que se actúe a nivel europeo de forma coordinada contra las percepciones erróneas respecto del riesgo de algunos y cómo éstas vienen a traducirse o vienen a nacer de las dudas respecto al futuro de la Unión. Pero también en el marco bilateral actual, nuestros dos países cooperan en múltiples campos, desde los intercambios tecnológicos que nos llevan a apostar decididamente por la creación de un mercado único digital europeo, al desarrollo de los servicios del ferrocarril en Finlandia, en el que nuestras empresas han demostrado un gran interés. En estas cuestiones y otras muchas deseamos dar pasos contundentes para reforzar nuestros lazos mutuos. Han pasado muchos años desde que se abrió aquella embajada finlandesa en Madrid y hoy podemos estar orgullosos de los avances alcanzados, pero también ser muy conscientes de los esfuerzos necesarios para profundizar en ellos. Desde el Gobierno de España damos la bienvenida al primer ministro Katainen como el amigo que es, al tiempo que confiamos en seguir trabajando juntos, tanto en el plano bilateral como en el multilateral, para que podamos transformar los problemas a corto plazo en una prosperidad no muy lejana para nuestros pueblos y para el conjunto de los europeos. Ese es nuestro objetivo común. Los pasos para alcanzarlo surgirán de la manera en la que han surgido las grandes decisiones europeas en los últimos 60 años, del debate, del trabajo conjunto y del acuerdo, de un debate que es necesario y de un acuerdo que es imprescindible. Por ello, doy paso al primer ministro Jyrki Katainen, consciente
de cómo sus ideas, palabras y acciones son determinantes en este proceso de construcción de acuerdos a nivel europeo. Muchas gracias. Vice President. Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, señoras y señores, en primer lugar quisiera agradecer a la vicepresidenta por sus amables palabras, todo lo que ha dicho de mi país, todo lo que ha dicho de lo que hemos logrado y todas esas cosas que pensamos con respecto al futuro de Europa. También quiero dar las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablar un poco sobre dónde estamos, cómo hemos llegado a este punto y cómo vemos el futuro de Europa, así como el futuro de nuestros países. Tengo entendido que este es el primer evento de este foro en esta temporada, ¿no? Que esto, digamos, que es como el acontecimiento que inicia el otoño político, ¿no? El otoño de debate. Y la verdad es que es un gran honor para mí el inaugurar las actividades de este foro de otoño, ¿no? Señoras y señores, me gustaría evaluar la situación actual de manera muy honesta, muy abierta, ¿no? Y quisiera empezar hablando un par de cosas que nos unen, que unen a Finlandia y España. En primer lugar, el destino de Europa. Esa base de valores comunes que compartimos Finlandia y España. Por supuesto que el futuro de Europa es un reto que nos une a España y a Finlandia. La historia nos une también, pero sobre todo yo creo que nos une el futuro. El mercado único es muy importante para nosotros y es otra de las cosas que nos une. Imaginen, más de un 10% de la población finlandesa visita España cada año, con lo cual eso hace que este país sea el destino más importante de mis conciudadanos. Y otra cosa que nos une, desgraciadamente debo decir, es el fútbol, porque todos, nuestros dos equipos, nuestras dos selecciones se van a tener que enfrentar. Está bien estar en el mismo grupo, pero la verdad es que podría no ser así. Ojalá no fuera así, no tuviéramos que enfrentarnos en el fútbol. Bueno, señoras y señores, hay una crisis ahora en Europa y el euro es muy importante para los finlandeses. Según las últimas encuestas, más de un 60% de nuestra población está a favor del euro. Ayer algunos amigos me dijeron que solo el 60% está a favor del euro. Supongo que en Europa hay mayor apoyo al euro, pero bueno, en nuestras circunstancias, en Finlandia, la verdad es que es una cifra bastante elevada. La gente realmente cree que debemos esforzarnos para fortalecer la zona euro y fortalecer el proceso de integración europeo. Y esto es importante para nosotros por razones económicas, pero también por razones políticas. Como hemos oído o hemos podido ver en los debates de nuestro Parlamento en el mes de julio, cuando hablábamos del paquete de medidas, etcétera, no hay ningún partido en mi Parlamento que quiera dejar el euro, que quiera salirse del euro. Ha habido todo tipo de especulaciones, pero cuando tuvimos la oportunidad de hablar del tema de manera concreta y hicimos la pregunta de si había algún partido en el Parlamento que quisiera dejar el euro, ninguno estuvo a favor de salirse del euro, con lo cual eso significa que estamos comprometidos y queremos encontrar una solución para desarrollar la zona euro y la Unión Europea en general. Y al mismo tiempo, como digo, tenemos un fuerte compromiso para encontrar una solución a la actual situación de crisis. Permítanme primero hablar un poco más sobre la situación actual. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué piensan nuestros pueblos sobre la situación actual? De hecho, esa es una de las razones por las que estoy aquí, porque me gustaría oír la voz del pueblo español, saber cómo piensan los españoles y qué opinan de la crisis actual. Y también
estoy intentando evaluar cuál es la opinión de los finlandeses con respecto a la crisis actual. Finalmente, intentaré proponer algunas soluciones de lo que yo creo que se debería hacer. En cuanto a la situación actual en Europa, la crisis, en parte, se ha debido al hecho de que no nos tomamos en serio el tema de la competencia. Hablábamos de competitividad y demás, pero no era una prioridad en la agenda de los políticos. Y como todos sabemos, la solidez de una economía, su competitividad, requiere toda una serie de reformas muy duras que son difíciles de adoptar. Hay algunos que lo han hecho, pero muchos de nosotros no adoptamos las reformas necesarias, o al menos no en la medida que deberíamos haberlo hecho. Y la segunda razón por la que Europa está en crisis es porque la familia del euro no estableció reglas sólidas como las que tenemos ahora, o incluso aunque hubiéramos tenido esas reglas. Lo cierto es que la familia del euro no siguió esas reglas. La tercera razón por la que estamos en crisis es porque los mercados financieros prestaron dinero a todos los países al mismo precio. Los prestadores no establecieron diferencias entre unos países y otros. Y por eso, bueno, pues ocurrió lo que ocurrió. Sobre todo durante la primera década, si vemos los spreads, bueno, eran muy parecidos, los diferenciales eran los mismos, todos los países recibían dinero prestado por el mismo precio. Por lo tanto, el euro dio una falsa impresión de seguridad y los mercados financieros no hicieron un buen trabajo a la hora de evaluar las diferencias, por ejemplo, en términos de competitividad entre unos países y otros. Así que, bueno, ya sabemos cuáles son las razones de la crisis, pero ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en encontrar soluciones de cara al futuro y resolver esta crisis. A pesar de todo esto, bueno, la crisis ha afectado mucho no solo a nuestras economías, sino también al sentido de confianza que teníamos en la familia del euro. Ha habido una sensación de injusticia en distintas partes de Europa, sensación que sigue existiendo. La gente tiene, por otra parte, sentimientos diferentes en distintas partes de Europa, pero las razones por las que la gente siente, bueno, esa inseguridad, bueno, pues varía, ¿no?, según el país del que hablemos. Pero yo creo que debemos encontrar soluciones sostenibles a esta crisis y tenemos que hacerlo de manera que toda Europa, todas las partes de Europa, toda la familia europea pueda sentir que lo que hacemos es justo. Los miembros de la familia deben confiar los unos en los otros, como ocurre en todas las familias. Todos los miembros de la familia deben sentir que hay justicia y que esa justicia, bueno, pues se ejerce con respecto a todos los miembros de la familia. Ahora me gustaría hablar un poco de qué es lo que piensan los finlandeses, qué es lo que piensa el pueblo finlandés, unas opiniones que, de hecho, yo comparto. Como la vicepresidenta acaba de decir, nosotros también sufrimos una crisis muy profunda, una crisis económica muy profunda a principios de los años 90. Y por eso nos resulta muy fácil entender el sentimiento del pueblo español y la sensación que sienten otros europeos que se encuentran inmersos en una crisis muy profunda. A principios de los años 90, nuestro PIB bajó muchísimo, un 10%. Consolidamos el presupuesto a base de recortar el gasto aproximadamente un 10% en un periodo de 3 años. El gobierno de la época hizo lo que tenía que hacer. Defendió nuestro sentimiento de confianza, defendió nuestra posibilidad de sobrevivir en el mercado y defendió la confianza de los ciudadanos y de las empresas. Y defendió la competitividad porque era la clave para salir de la crisis. Así que al mismo tiempo adoptamos una serie de recortes presupuestarios muy importantes, subimos algunos impuestos e introdujimos una serie de reformas estructurales, a pesar de que sabíamos que esas medidas de autoridad afectarían a nuestro crecimiento a corto plazo, pero era necesario hacerlo para fortalecer la confianza. No se puede elegir
entre medidas de austeridad y reformas estructurales. Hay que hacer las dos cosas. De otro modo, se corre el riesgo de perder la confianza totalmente. De manera que, bueno, pues en esa época, en la que yo era estudiante, por cierto, a principios de los 90, el paro se acercó al 20% y el paro juvenil incluso fue superior. Recuerdo que como estudiantes universitarios no queríamos dejar de ser estudiantes, no queríamos dejar la universidad, porque por lo menos ahí teníamos algo que hacer. Como no había trabajo, no sabíamos si íbamos a conseguir un puesto de trabajo, queríamos que se eternizara nuestra presencia en la universidad. Y es fácil por eso para nosotros entender los sentimientos y las sensaciones de los ciudadanos de aquellos países que se encuentran en este momento en una situación crítica. Pero esa es también la razón por la que el pueblo finlandés considera que todo el mundo, todos los países, deben hacer lo que sea necesario para salir de esa situación. Aunque al pueblo finlandés no le gustaron las medidas que adoptó el gobierno finlandés al principio de los 90, hoy se sienten muy orgullosos de lo que hicimos. Hoy todo el mundo piensa que se hizo lo correcto, porque luego el crecimiento fue impresionante. Por eso los finlandeses consideran que todo el mundo debe hacer lo mismo, que no hay atajos para llegar al cielo, como decimos nosotros. Hay que hacer lo que sea necesario para resolver los problemas. Y lo segundo que consideran los finlandeses es que muchos de nosotros consideramos injusto que no se hayan seguido las reglas comunes. Todos los miembros de la familia se comprometieron mutuamente a cumplir las normas y las reglas de la zona euro. Pero ahora sabemos, nos hemos dado cuenta de que había algunos miembros de la familia del euro que no han seguido las reglas o que no han podido hacerlo. Y nuestros ciudadanos en Finlandia consideran que eso no es justo. Las reglas son muy importantes para nosotros. Cuando hay reglas, hay que seguirlas a rajatabla. No hay que hacer interpretaciones creativas de las mismas. Todo el mundo paga impuestos en Finlandia y multas muy altas, incluso superiores a lo que suponen las reglas del euro. Y nosotros somos parte de esta familia porque confiamos en ella y queremos seguir confiando en ella. Por eso la crisis ha disminuido la sensación de justicia, ¿no?, en la zona euro, la situación que tienen los ciudadanos de justicia. En nuestro caso, la situación se debe a que no todos los países han seguido las mismas reglas, a pesar de que todo el mundo se comprometió a hacerlo al principio. Las reglas no están hechas para Bruselas, no, son reglas basadas en el sentido común. Y la zona euro, las reglas y las normas de la zona euro valen para todos. Por eso queremos una mayor integración del euro, queremos fortalecer las reglas y fortalecer la posición de la Comisión para asegurarnos de que en el futuro sea imposible no cumplir las reglas. Al mismo tiempo, entiendo perfectamente el sentimiento del pueblo español, porque el gobierno español ha hecho mucho. El gobierno de Rajoy, del presidente Rajoy, ha adoptado muchas medidas muy buenas, muy necesarias, muy difíciles de adoptar y que evidentemente han tenido un impacto negativo a corto plazo, pero que, sin embargo, son las correctas y además necesarias de cara al futuro. Y entiendo perfectamente que mucha gente piense ¿por qué no se ven los resultados ya? ¿Cómo es que los tipos de interés no han bajado a pesar de que hemos hecho un gran esfuerzo? Y estoy totalmente de acuerdo en que esta situación es injusta. España merece tipos de interés más bajos después de haber adoptado tantas medidas de austeridad y sobre todo de haber realizado tantas reformas estructurales.
que por otra parte fortalecerán su competitividad. Yo entiendo perfectamente la sensación de injusticia que tiene el pueblo español. Esa situación, o esa sensación, perdón, de que nada parece suficiente. Sé que no es justo. Por eso yo creo, y es mi opinión, que después de las medidas que ha adoptado ya el Gobierno español, después de todo lo que ha prometido hacer el Gobierno español de cara a los próximos años, estoy absolutamente seguro de que la economía española será muy competitiva y que todo esto conducirá a un crecimiento rápido y a la creación de nuevos puestos de trabajo. Evidentemente, si un país es más competitivo, eso tiene un impacto positivo, pero todo esto lleva tiempo. Y el tiempo de espera se hace muy largo, siempre para aquellas personas que se preocupan porque no tienen trabajo y también para las empresas a las que les gustaría ver mayor claridad en el futuro, a la hora de invertir, por ejemplo. Por eso, a partir de nuestra historia nacional y también por la situación actual, el pueblo finlandés entiende perfectamente cómo se sienten los españoles, esa sensación que tienen muchos españoles en este momento, ese sentimiento de injusticia, ¿no? Por eso tenemos que establecer una manera de poner fin a ese sentimiento de pánico que se produce en los mercados financieros, para que los países tengan más tiempo y para que también los mercados financieros y los prestamistas del mercado financiero puedan evaluar lo que se ha hecho en cada país a título individual. Porque esto no lo estamos viendo en estos momentos. Los mercados no están prestando atención a todo lo que han hecho algunos países ya por ese miedo al efecto dominó. Y ahí necesitamos más Europa. Yo creo que necesitamos más Europa, necesitamos más responsabilidad nacional al mismo tiempo, porque son cosas que no son mutuamente excluyentes. Señoras y señores, los problemas que asolan a algunos de los miembros de nuestra familia son también nuestros problemas. Nuestra economía, la economía finlandesa, está muy orientada a la exportación. Un poquito menos del 50% de nuestra economía depende de la exportación. Por eso, los retos a los que se enfrenta la economía española suponen un reto también para Finlandia. En un año hemos consolidado nuestro presupuesto aproximadamente un 3% del PIB. A pesar de que nuestra situación es bastante sólida en este momento, queremos defender la credibilidad de nuestro país y queremos defender la confianza de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas. Fortalecer esa confianza para poder avanzar con firmeza hacia el futuro. Pensamos que hace falta austeridad para que haya confianza, hace falta reformas estructurales para que haya competitividad y hacen falta incentivos para que haya crecimiento. Durante esta crisis, este es el primer año de nuestro gobierno de coalición. A pesar de que no tenemos pistas ideológicas, la única que tenemos es el pragmatismo, es lo único que nos orienta. Y hemos establecido un objetivo que es reducir la deuda. Y hemos adoptado una serie de compromisos para lograrlo, para reducir nuestra deuda. Hemos tomado medidas fiscales, hemos hecho algunos recortes presupuestarios, pero al mismo tiempo que hemos hecho todo esto, hemos intentado conseguir más recursos para, sobre todo, ayudar a los jóvenes. Hemos lanzado una garantía juvenil en Finlandia, que significa que todos los jóvenes de menos de 25 años tienen la oportunidad de encontrar una plaza para estudiar o para trabajar o para formarse, dependiendo de su situación. Es muy importante que los jóvenes, reciban esta ayuda. Pero al mismo tiempo que hemos subido algunos impuestos y hemos hecho algunos recortes presupuestarios,
hemos creado nuevos incentivos para las pymes, sobre todo para aquellas que invierten en I+D, en investigación y desarrollo, porque estamos actualmente presenciando una destrucción creativa en nuestra economía. Nuestra economía está cambiando rápidamente debido a los cambios globales y por eso debemos cerciorarnos de que esta destrucción creativa no sea solo destrucción, que sea creativa. Y por eso necesitamos pymes, necesitamos empresas que estén dispuestas y que sean capaces de creer a través de innovación, a través de innovaciones. Y por eso hemos decidido lanzar algunos incentivos fiscales para este sector. Pero al mismo tiempo, bueno, me gustaría hablar de qué podemos hacer juntos. Bueno, en primer lugar, todos los países, incluido Finlandia, debemos asegurarnos de que introducimos reformas que fortalezcan nuestra competitividad, porque es la clave. No podemos dejar de hacerlo, no nos lo podemos permitir. Y una vez que hemos dicho que queremos hacer algo, tenemos que establecer calendarios muy estrictos, fechas tope para introducir esos cambios y seguir ese calendario muy a rajatabla, de manera muy estricta, porque actualmente todas las sorpresas que recibimos son negativas y no podemos permitirnos esas sorpresas negativas. Tenemos que hacer lo que decidamos hacerlo con decisión y a rajatabla. Y por otra parte necesitamos alguna solución europea que permita estabilizar ese sentimiento de pánico que hay actualmente en los mercados financieros. Los mercados financieros se comportan de manera racional en un sentido, pero por otra parte no es correcto ni justo que no les parezca suficiente lo que están haciendo muchos países. Tenemos que crear alguna manera de estabilizar la situación a nivel europeo para dar más tiempo a aquellos países que están introduciendo medidas y al mismo tiempo permitir a los mercados financieros evaluar todo lo que han hecho ya muchos países. Y bueno, aquí el Banco Central Europeo tiene que jugar un papel importante, pero bueno, no quiero comentar nada sobre ello porque quiero conservar su independencia y no quiero influir con ideas políticas en el Banco Central Europeo. Nuestro principal interés es encontrar alguna manera de que la zona euro y sus Estados miembros puedan tener la oportunidad de resolver sus propios problemas. Ese es nuestro principal objetivo. Todos dependemos de ello. Y creo que hoy tenemos una buena oportunidad de evitar rescates adicionales. Y para eso hay que elaborar planes muy claros. Como he dicho antes, tenemos la impresión de que el gobierno español ha hecho un trabajo impresionante y creo que si conseguimos alejar del mercado esa mentalidad de efecto dominó, la economía española empezará a crecer muy rápidamente y estoy seguro de que rápidamente se crearán nuevos puestos de trabajo. También me gustaría hablar un poco sobre el futuro del euro y de Europa. Como he dicho antes, es muy importante una mayor integración de la Unión Europea para los finlandeses por muchas razones de carácter político y de carácter económico. ¿Qué nos interesa hacer? Bueno, lo primero, crear una unión bancaria. Nos gustaría identificar un modelo que nos permitiera separar las instituciones soberanas de las instituciones financieras. Me interesa mucho conocer un poco mejor el modelo norteamericano. Creo que podemos aprender mucho de los Estados Unidos en este sentido. Sé que la Comisión va a publicar una propuesta pronto en este sentido y nos interesa mucho conocer cuál es su propuesta. Y nos gustaría crear una unión bancaria basada en una tabula rasa, en lugar de acrecentar los problemas actuales. Queremos que haya un mecanismo de resolución bancaria financiero
por los propios bancos y que solo se puede utilizar en futuras crisis bajo supervisión europea de los bancos. La unión bancaria no es una solución, por lo tanto, para la actual crisis bancaria que están sufriendo algunos países. Aún así, creo que necesitamos algún tipo de unión bancaria en Europa. ¿Y qué más necesitamos? Bueno, nosotros estamos totalmente a favor de seguir desarrollando el mercado interno. Necesitamos más Europa también en este sector. Como ha dicho la vicepresidenta, el mercado único digital es muy importante para nosotros. Imagínense una empresa europea dedicada a los juegos o algo así que fuese a Estados Unidos o a los mercados americanos, donde hay 300 millones de consumidores y una única normativa. En Europa tenemos muchos menos consumidores y 27 normativas diferentes. Por eso debemos fortalecer la Unión Europea en este sentido. Y otra cosa en la que necesitamos más Europa es en el tema del libre comercio. Necesitamos libre comercio y queremos alentar a la Comisión para que inicie negociaciones con Japón, con Estados Unidos y con otros países en este sentido. Rusia también es una oportunidad muy interesante en este sentido. Necesitamos una implantación más estricta de las reglas que tenemos en la zona euro, o mejorar esas reglas. Las reglas ahora son muy estrictas y creíbles y fortalecerán la competitividad y la disciplina fiscal en la zona euro. Y ahí necesitamos también una Comisión Europea más sólida, más fuerte. Nosotros apoyamos mucho el hecho de que haya una Comisión Europea. O sea, que lo que necesitamos es más integración, una integración más profunda en algunos temas concretos. Necesitamos un mayor sentido de comunidad y un mayor compromiso por parte de los Estados miembros con respecto a las reglas. Y me gustaría ahora terminar repitiendo lo que dije anteriormente, en el sentido de que necesitamos más Europa, pero al mismo tiempo mayor compromiso nacional con respecto a las reglas que compartimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, primer ministro. Muchas gracias, vicepresidenta. Le voy leyendo, señor primer ministro, las primeras preguntas que tenemos. Las primeras están relacionadas con el rescate. Carlos Contreras, Marisa Haas, de Reuters, José Manuel González Huesa, de Servimedia, Joan Faust, del diario Ara, y Sara Olivo, de Hispanidad, coinciden en preguntar sobre ese mismo tema. Usted se reunirá hoy con el presidente del Gobierno español. ¿Tiene intención de aconsejar a don Mariano Rajoy que solicite lo más pronto posible ayuda al Fondo de Rescate temporal o permanente? ¿Qué condiciones cree usted que debería cumplir España para recibir esta ayuda, además de los recortes y medidas ya adoptadas por el Gobierno? ¿Qué tendrá que hacer el Gobierno español para que Finlandia deje de tener reservas para que España e Italia reciban la ayuda europea? ¿Cree que España debería pedir ese rescate de la Unión Europea antes del próximo Consejo de octubre? ¿Debería España pedir no solo un rescate para la banca, sino un rescate soberano para estabilizar el euro? ¿Considera que el Fondo de Rescate Europeo debería comprar deuda española sin condiciones? ¿Considera que estamos perdiendo tiempo? Muchísimas gracias. Muchas preguntas y muy amplias. Bueno, creo que todos debemos concentrarnos en las oportunidades que tenemos para evitar rescates adicionales. Y creo que podemos hacer las cosas de manera que la zona euro pueda apoyar a todos y cada uno de los países a resolver sus propios problemas. Yo creo que todavía hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar
Y no me gustan esas especulaciones, todo eso de que se habla de otros mecanismos de rescate. Tenemos mecanismos de rescate, ya sabemos que ha decidido el Banco Central Europeo, y yo creo que simplemente lo que tenemos que hacer es cumplir las reglas. Por eso no voy a aconsejar al presidente Rajoy nada, no le voy a dar ningún consejo. Lo que me interesa es oír cuál es su opinión de la situación actual y cómo podemos ayudarles y cómo podemos avanzar juntos. O sea que, bueno, yo creo firmemente que cada país debe tomar las riendas de su destino y conseguir esa estabilidad. Es muy importante que cada país haga sus propios esfuerzos, porque si las medidas vienen impuestas desde fuera, no hay compromiso. La gente no se comprometerá. Y el conocimiento que tiene la gente local siempre es mucho mayor. Pero independientemente de las medidas que se adopten, lo importante es que sean creíbles. Y la comunicación debe ser muy clara. No puede haber sorpresas negativas. No debe haber sorpresas negativas. Y en la lista de sorpresas negativas no incluyo el hecho de que cuando un país adopta medidas de austeridad, las cifras de crecimiento, de déficit, pueden cambiar o variar con respecto a lo esperado, porque eso es algo esperable y comprensible. Nadie puede esperar a que esto sea una ciencia exacta, ¿no? Porque las medidas de austeridad tienen también impactos que no se pueden evaluar de antemano, que no se pueden prevenir o prever más bien. Pero cuando hablo de sorpresas negativas en distintos países, me refiero a cosas como, por ejemplo, recortes presupuestarios, reformas estructurales que se posponen o que no se llevan a cabo. Esos son sorpresas negativas. Una sorpresa positiva es que las medidas previstas se adopten antes de lo esperado y que eso haga que todo se adelante con respecto al calendario previsto. Cuando hablamos de reformas estructurales en particular, son tan importantes que no se debe subestimar su relevancia, porque son un prerequisito para que haya crecimiento y competitividad, son un prerequisito para que haya confianza y para crear puestos de trabajo. Y como dije antes, si pensamos en este país, España ha hecho mucho en ese sentido, ha hecho un gran esfuerzo. Y esto conducirá a una situación que hará que España salga fortalecida económicamente y que se creen nuevos puestos de trabajo una vez que el país sea más competitivo que antes. Por lo tanto, bueno, hay distintos tipos de mecanismos y debemos estar dispuestos a utilizarlos de la manera más eficiente posible en caso necesario. Pero el principal objetivo es que todo el mundo, todos los países miembros de la zona euro hagan lo necesario y, bueno, pues de esa manera, bueno, pues podremos poner fin a ese sentimiento de pánico que hay en el mercado. Dice, usted ha elogiado en público las reformas puestas en marcha en España y ha calificado de injustos los altos intereses que paga nuestro país para financiarse. Le pregunta qué debería hacer España, por ejemplo, reducir las pensiones, o cree que tendría que haber líneas rojas no traspasables como las pensiones, la educación y la sanidad universal. Bueno, este es un tema en el que no me gusta dar consejos a nadie porque no conozco la situación española en detalle y no sé cuál es la manera más eficiente, por ejemplo, de fomentar el empleo, de animar a la gente a que encuentre un empleo, a las empresas a que creen puestos de trabajo. Por eso, bueno, no es mi cometido el
hablar sobre este tema o dar consejos concretos a nadie. Los políticos españoles saben mejor que nadie qué es lo que hay que hacer. Huesa le pregunta, señor primer ministro, ¿qué le preocupa más de nuestro país, su sistema bancario o nuestro sistema de comunidades autónomas? Santos López le pregunta, ¿cree usted que España debería afrontar una reforma de su modelo autonómico y que el Estado debería recuperar competencias ahora en manos de las comunidades autónomas, ya que parece difícil que el Gobierno pueda obligar a algunas comunidades hostiles a que cumplan los objetivos de déficit? Realmente me lo están poniendo difícil, ¿eh? Cada país tiene su estructura, su historia, y nadie puede darles consejos sobre cómo reestructurar ese país. Pero una cosa muy buena que ya se ha hecho aquí es que el Gobierno central ahora, digamos que tiene más voz y voto en cuanto a la financiación de las autonomías. Y esto es muy importante para la credibilidad de la situación económica general, porque cuando vemos las estadísticas económicas y las cifras de déficit, las cifras son cifras totales del país. Y todo el mundo tiene que saber cuánta deuda, cuánto déficit existe a nivel soberano, ¿no? Y en este sentido yo creo que lo que ha hecho el Gobierno español ha sido lo correcto. Pero no quiero dar consejos sobre cómo introducir reformas o cómo cambiar la estructura en España. En cuanto a la pregunta que hicieron antes sobre si hay líneas rojas o vacas sagradas, cosas sagradas en las que no se deberían hacer recortes, según nuestra experiencia de principios de los años 90, los jóvenes, las oportunidades que se dan a los jóvenes es algo muy importante, porque si no se corre el riesgo de tener una generación perdida. Este riesgo es la combinación de falta de puestos de trabajo y de un ambiente negativo. Al menos en Finlandia, a principios de los 90, el ambiente era de depresión, era un ambiente deprimente. Muchos de los compañeros que yo tenía en la universidad, incluido yo, bueno, pues no teníamos esperanzas en el futuro, no teníamos esperanzas en encontrar un puesto de trabajo. Y es muy fácil de esa manera quedarte excluido de la sociedad, en una situación donde no hay esperanza, donde no hay oportunidades. Por eso no sé cuáles podrían ser las medidas exactas que se podrían adoptar aquí en España en este sentido, pero creo que merece la pena prestar atención a los jóvenes para que los jóvenes puedan tener algún sentido de esperanza, sea lo que sea. Siempre es mejor hacer algo que dejar que estos jóvenes se queden en casa sin posibilidades de futuro, ¿no? De encontrar un lugar en el mercado. Le pregunta, señor primer ministro, si cree usted que está suficientemente claro que las regiones que se separen de los Estados miembros no podrán incorporarse a la Unión Europea. ¿No cree que para prevenir malos entendidos las instituciones europeas deberían hacer ya un pronunciamiento claro en este sentido? ¿Se refiere a que una región autónoma pida la independencia? Sí. Europea. Yo creo que la Unión Europea tiene una política muy clara en este sentido. Y entiendo, sobre todo hoy, que haya mucho debate sobre las posibilidades que tendrían las autonomías de España en este sentido. Pero bueno, yo creo que la Unión Europea tiene reglas muy claras en este sentido y no hace falta mayor claridad.
García Pollatos, del diario La Razón, dice: en Finlandia la oposición es contraria al euro y los rescates. El Gobierno ha adoptado una posición dura en la Unión Europea para frenar a la derecha populista. Por otra parte, Luisa Salas dice: ¿qué le parece la iniciativa del presidente Monti, ya aceptada por Van Rompuy, de celebrar una cumbre europea para frenar el populismo antieuropeísta que está creciendo en varios Estados miembros? El reto, bueno, los retos, los problemas económicos siempre traen consigo populismo, de izquierdas o de derechas, porque la gente está cansada de pasar por dificultades, porque la gente está harta de estar en el paro, en el desempleo. Y hay algunas personas que están dispuestas a escuchar respuestas sencillas a problemas complejos, que están dispuestas a hacer caso de esas soluciones fáciles, ¿no? Todos sabemos que cuando hay un problema político difícil o económico difícil, no hay respuesta fácil, no hay solución fácil, y este es un reto para todos los países. Pero nuestra política ha sido hablar abiertamente de las dificultades, hablar en público todo lo posible sobre los problemas, explicando por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo e intentando ganarnos el apoyo de la gente que realmente es sensata, que se para a pensar, que entiende que la situación es difícil y que se dan cuenta de que los políticos están bajo una gran presión y que están haciendo lo que pueden, ¿no? Cuando ven que los políticos explican las dificultades que se están sufriendo. Porque yo creo que la gente entiende, la gente se da cuenta de cuando un político ha asumido una responsabilidad. Y aunque a algunas personas no les gusten las medidas que adoptemos, si confían en los políticos que están adoptando estas cosas de manera profesional, yo creo que pueden llegar a entenderlo mejor. Una vez que un ciudadano piensa que un político está haciendo las cosas seriamente, pues entiende que el político, bueno, pues no es que esté desesperado, sino que está haciendo las cosas, aunque sean impopulares, por el bien del país. Así que cuanto más podamos explicar las cosas que hacemos, mejor. En nuestro sistema, en nuestro Parlamento, como dije antes, no hay ni un solo partido que esté a favor de salir de la Unión Europea. Hay un partido euroescéptico, el de los verdaderos finlandeses, los conocerán, que son muy escépticos con respecto a todo lo que estamos haciendo a nivel europeo. Pero aún así, el Gobierno tiene una idea muy clara de lo que tiene que hacer en este sentido. Tenemos una línea muy clara. No damos pie al euroescepticismo, en nuestro Gobierno. Aunque ha habido algunas interpretaciones erróneas de nuestra política europea o de nuestra opinión sobre Europa, por ejemplo, cuando no aceptamos todo lo que se propone a nivel europeo, eso no significa que seamos antieuropeos. Todo lo contrario. Nuestras opiniones se basan en la opinión de nuestros economistas. No creemos en los eurobonos. Durante la primera década del euro hubo un eurobono que condujo a la situación difícil en la que nos encontramos ahora, porque muchos países consiguieron dinero barato por esta razón y no queremos institucionalizar o generalizar el problema. Lo que es más, si existen varios eurobonos, eso significaría que nuestro pasivo sería varias veces el presupuesto nacional y dejarían de tener credibilidad esos eurobonos. Y esto haría, que un país fuera responsable de la deuda de Europa, por ejemplo, ¿no? Por eso, la razón por la que nos oponemos a algunas de las ideas propuestas durante la crisis, la razón es económica, no tiene nada que ver con nuestra orientación europeísta. Como he dicho antes, estamos a favor de una mayor integración, estamos a favor
de más Europa, de una mentalidad más europea, y queremos desarrollar la zona euro y el euro en general para que sea más justo y más sólido. Pero, bueno, este es nuestro razonamiento, y a veces consideramos que es muy triste cuando nos oponemos a algo en lo que no creemos, económicamente hablando. Nos da mucha pena que se interprete como euroescepticismo, cuando no lo es. Muchas gracias. José María Román dice, ¿apoyará Finlandia la puesta en marcha inmediata de la unión bancaria en la Unión Europea? También le pregunta si ve usted en el futuro una Unión Europea equilibrada o claramente liderada por una Alemania hegemónica. Hay otras preguntas en relación con este tema. Le preguntan si ha cambiado mucho, en su opinión, el llamado eje franco-alemán con la elección del presidente Hollande en Francia, y si no deberían darse pasos decisivos para que la Unión Europea sea realmente gobernada por los 27 Estados miembros. En cuanto a la unión bancaria, pensamos que necesitamos una autoridad de supervisión bancaria a nivel europeo que tenga la fuerza de hacer lo que tenga que hacer. No podemos permitirnos que un organismo supervisor haga que todos los actores, bancos, fuerzas de mercado... Perdón, no podemos permitirnos ser una entidad supervisora en la que no confíen los bancos, los mercados, los gobiernos, los países, etcétera. De hecho, ya se ha hecho mucho trabajo en este sentido para crear una unión bancaria, aunque llevará su tiempo el implantarla del todo. Queremos asegurarnos de que el resultado sea bueno, por eso debemos tomarnos el tiempo necesario. También pensamos que hace falta un mecanismo de resolución y un plan de garantía de depósitos en un sistema bancario europeo. Pero para ello hay que crear el sistema de cero, con tabula rasa. No sería justo que la nueva unión bancaria fuese utilizada para resolver la crisis actual, porque conduciría a una situación poco sana en el mercado bancario. Así que tenemos que asegurarnos de que esa nueva unión bancaria funcione de acuerdo a las nuevas reglas. Lo que no puede ser es convertirse en un mecanismo de financiación de bancos buenos a bancos malos. Y aquí no hablo de dependencia geográfica o de diferencias geográficas, porque hay bancos buenos en todas partes y bancos malos en todas partes, ¿no?, de Europa. Así que, en primer lugar, lo que necesitamos es una autoridad bancaria europea sólida y un mecanismo de resolución, y todo partiendo de cero, como digo. Alemania, Francia y los 27. Bueno, creo que es natural que los países más grandes o las economías más fuertes colaboren estrechamente. Desde el punto de vista pragmático entiendo que sea así, pero cuando hablamos de asuntos comunitarios y de una integración más justa, eso significa que debe haber igualdad en todos los países. Y Alemania y Francia han sido los primeros en incumplir las reglas, y esto no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Acabamos de crear un nuevo conjunto de reglas más estrictas y mejores que podemos utilizar para fortalecer incluso la competitividad de los Estados miembros. Y lo que no puede volver a ocurrir es que un país a título individual, ya sea pequeño o grande, infrinja esas reglas, las incumpla. Por eso necesitamos una comisión más fuerte, más fortalecida. Para eso hace falta que tengamos una unión de 27. Y en la zona euro necesitamos que la Comisión desempeñe el papel necesario para garantizar un igual tratamiento a todo el mundo. La última pregunta
la hace Carlos Segovia, de El Mundo, y dice: ¿hace usted autocrítica, o puede hacerla esta mañana aquí, por la lentitud de los países del norte en apoyar a la familia del sur del euro? Siempre se puede ser autocrítico. Como unión monetaria, es verdad que podríamos haber actuado más rápidamente, pero no sé qué es lo que podríamos haber hecho más rápido. No se me ocurre. Es comprensible que todo el mundo quiera evitar los rescates. Si hubiésemos aceptado la creación de eurobonos, por ejemplo, hace un par de años, no sé si hubiera tenido algún impacto positivo en la situación, pero como dije antes, yo no creo en la idea de los eurobonos. Es difícil decir qué es lo que podríamos haber hecho antes o más rápido. Tal y como recuerdo, Portugal quería sobrevivir por su cuenta, aunque había gente que pensaba que hubiera sido mejor que hubieran aceptado un rescate antes, pero bueno, ellos intentaron hacerlo por su cuenta y ahora ya sabemos cuál ha sido el resultado. Hemos participado en todos los rescates y hemos intentado hacerlo de la manera más eficiente posible, es lo que puedo decir. Primer ministro, muchas gracias, vicepresidenta. En nombre de las entidades que hacen posible el Fórum Europa, va a despedir el acto don Jacinto Cabestany, presidente en España de BT. Muchas gracias, vicepresidenta Mr. Katainen, por atender a esta inauguración del nuevo periodo del Fórum Europa. Desde luego me quedo con la frase que ha repetido varias veces de que necesitamos más Europa y más responsabilidad de los países para salir adelante. And we really appreciate your empathy, sympathy. Apreciamos muchísimo su apoyo y su empatía. Bienvenido a España y espero que tenga un día muy agradable.